La escuela o teoría de la regulación francesa tiene dos vertientes principales, ambas de origen francés, la del Center for Economic Research and Its Applications, CEPREMAP, de París y la de la Universidad de Grenoble. En otros institutos a lo largo del mundo, algunos investigadores participan de esta concepción en diferentes modos. Se pueden identificar hasta 7 líneas regulacionistas entre Europa y Estados Unidos. En la Argentina, la que tuvo mayor acogida fue la teoría regulacionista parisina. Es una corriente de pensamiento económico que surgió a comienzos de la década de 1970 en el contexto de una crisis estructural de las economías desarrolladas. Se caracteriza por analizar la economía capitalista en el largo plazo, identificando sus periodos, sus transformaciones, los motivos de surgimiento y superación de las crisis. Estudia el carácter social e histórico de ciertas instituciones y las especificidades dentro de cada formación social. En un contexto de crisis económica, junto a una nueva ofensiva impulsada por el capital, expresada en el neoliberalismo como proyecto político hegemónico, aparece la teoría regulacionista. Gran parte de las contribuciones de la escuela de la regulación emergieron como una crítica directa a la economía neoclásica que sustenta el proyecto neoliberal. Las herramientas que ofrecía este relato conservador, no solo imposibilitaban la comprensión de la espectacular dinámica que caracterizó a los años dorados del capitalismo, por entonces en declive, sino que tampoco permitía comprender, ni resolver los problemas que se iban presentando en las economías capitalistas desarrolladas. No daban respuestas a problemas, como el aumento del desempleo o la ausencia de recuperación de la productividad. El punto central de la crítica de los regulacionistas a la teoría neoclásica era que mientras que ésta destacaba el principio de racionalidad universal, propio del Homo economicus, y concebía la dinámica capitalista como un sistema tendente al equilibrio, a partir de la libre interacción de los individuos en el mercado, los regulacionistas advertían la necesidad de considerar la permanente dinámica contradictoria de las relaciones sociales y las tendencias a las crisis, así como la necesidad de la regulación para garantizar la reproducción y estabilidad del capitalismo a largo plazo. El régimen de acumulación se refiere a la forma en que se organiza la producción y la distribución de la riqueza en un periodo histórico determinado, con el objetivo de asegurar una acumulación sostenida del capital. Se trata de un conjunto de regularidades que permiten que el proceso de acumulación de capital se desarrolle de manera estable y coherente en un periodo histórico determinado. Esto no significa que no haya distorsiones o desequilibrios, sino que existen mecanismos que permiten reabsorberlos o posponerlos. Para lograr la estabilidad, es necesario lograr cierta adecuación entre las transformaciones de las condiciones de producción y de las condiciones del consumo final. Esto quiere decir que todo cambio en las condiciones de producción de bienes debe estar acompañado por un cambio en las normas de consumo, con el fin de garantizar la realización de la producción y, a partir de allí, la obtención de ganancias. La viabilidad de un régimen de acumulación depende de la reproducción de distintas formas institucionales que, en su conjunto, configuran un determinado modo de regulación. Estas a su vez, son producto de compromisos institucionalizados, que se conforman a partir de las particularidades históricas que adoptan las luchas sociales y los conflictos políticos en cada sociedad. El modo de desarrollo se define a partir de la combinación de los conceptos de régimen de acumulación y modo de regulación. La interacción que se establece entre un régimen de acumulación y un modo de regulación permite que, durante un periodo de tiempo relativamente largo, el capitalismo logre sortear las contradicciones presentes en su interior. El modo de desarrollo será el conjunto de regularidades esenciales que sustentan una forma de producción, los mecanismos de valorización del capital y la composición de la demanda social durante un periodo de tiempo. El institucionalismo económico es una corriente de pensamiento, cuyo nacimiento puede situarse hacia fines del siglo XIX. Se trata de un movimiento intelectual, esencialmente norteamericano, con una considerable influencia en los ámbitos académicos y políticos, entre el fin de la Primera Guerra Mundial y la crisis de la tercera década del siglo XX. Surge como descontento a la economía neoclásica. Se oponían a la mano invisible del mercado y a los principios de racionalidad.
El institucionalismo ve a las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de diversas instituciones que afectan el comportamiento de los individuos. La economía institucional es una corriente de pensamiento que se centra en la comprensión del papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. Esta aproximación se basa en la percepción de que las instituciones, como pueden ser las normas, hábitos y estructuras sociales, influyen en la toma de decisiones de los individuos y en el funcionamiento del mercado. Sostienen que los gustos, la tecnología y las instituciones se encuentran en constantes cambios, por lo que no es posible aplicar principios universales para todos los individuos. Es por eso que destacaron los hábitos de conducta y pensamiento de las personas, así como las instituciones sociales. Critican la esterilidad del análisis neoclásico para comprender la influencia de los valores, las tradiciones, las leyes y la cultura en la conducta económica de los individuos. Por eso, entienden que la economía es una red de instituciones y valores que organizan y moldean el comportamiento económico de los individuos y que, en consecuencia, los individuos no solo reaccionan y toman decisiones frente al cambio en los precios relativos. Se caracteriza por ser interdisciplinaria. Esto significa que reconocen como imprescindibles, para la comprensión de los fenómenos económicos, las aportaciones de otras ciencias. No utiliza el modelo de agente económico racional y maximizador de utilidades y beneficios del pensamiento económico dominante. Utilizan las matemáticas, pero para ellos. La matemática y la estadística son instrumentos al servicio de la teoría, y no al revés. No elaboran modelos matemáticos, sino que utilizan las matemáticas para medir la realidad histórica. Su teoría no está basada en modelos formales aptos, sino en datos extraídos de la realidad. Consideran que la realidad económica es dinámica, y su evolución puede ser descrita con los términos del evolucionismo darwinista. Según su fundador, Thorstein Veblen, la economía es el estudio del aspecto material de la cultura humana. El sistema económico es un subproducto cultural, sujeto a constante evolución y transformación. Para Veblen, la acción humana, en todas sus facetas, es el campo propio de la economía, no solo la estructura y organización de la vida económica, sino todo el comportamiento social. John Commons fue uno de los inspiradores del movimiento sindical americano de la época, postulando el capitalismo del bienestar. Transformó la economía institucional en un programa para la reforma económica y social, elaborando propuestas legislativas en cuanto a regulaciones laborales, competencia y servicios públicos del Estado. Se le asocia con los estudios sobre el mercado laboral, la regulación de las utilidades públicas, el papel del Estado y la evolución de las instituciones legales para la resolución de disputas. Veblen se centró en la crítica a las instituciones y la cultura capitalista, destacando la importancia de la clase ociosa y el consumo ostensible en la formación de la economía. Commons se enfocó en el papel del Estado y la creación de políticas públicas que mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores. Veblen tenía una perspectiva más amplia y antropológica, considerando la economía como parte de un sistema social más amplio. Commons, en cambio, se centró en la economía política y el papel del Estado en la resolución de conflictos laborales. Veblen influyó en la creación del concepto de bienes de Veblen, que se refieren a bienes que aumentan su demanda cuando su precio aumenta debido a su exclusividad. Commons, por otro lado, consiguió aprobar leyes que mejoraran las condiciones de seguridad e higiene en los puestos de trabajo, seguros de desempleo y programas de seguridad social.